Bien, vamos a comenzar con la presentación de las comunicaciones y el sistema va a ser que se presenta la comunicación. Si hay alguna pregunta, no pregunten todos y todas a la vez, sino procuren moderarse. Y si hay alguna pregunta, se contesta 1 o 2 minutos y pasará al siguiente ponente. Son en total 10 comunicaciones. Y doy paso a la primera comunicación: mecanismos de fraude económico, contable y causalidad provocada como estrategia empresarial, efectos en la jurisdicción social, por Eduardo Gutiérrez Benito, economista, y Lluís Rodríguez Alagán. Vale, muchas gracias. Bueno, la comunicación está in progress, está como la otra, pero bueno, sí que voy a presentaros un poco la idea de la misma. Se colgará, yo creo, el abstract. Y la idea que tenemos con esta comunicación es, bueno, lo primero, es raro que economistas elaboremos trabajos en relación a derecho del trabajo, o al menos yo no conozco muchos, y viene de alguna forma de, por un lado, el contacto diario con esta materia y lo que vamos viendo, y también con la, de alguna forma, necesidad de sistematizar y de, como le gusta a Eduardo decir, desvelar, o sea, descubrir los estratagemas empresariales para, pues eso, ¿no?, ponerlo a la luz del debate público, el debate judicial en este caso, ¿no? Entonces, bueno, Eduardo, para quien no lo sepa, fue economista del Gabinete Interfederal de Comisiones, y ahora, bueno, está en otro ámbito, pero en cualquier caso, bueno, él evidentemente acumulaba muchísima experiencia en ámbito económico pericial y en análisis contable, en procesos de despido colectivo y otro tipo de procesos. Entonces, un poco la idea de la comunicación es hacer una introducción al tema, analizando cuáles son los principales mecanismos con los que se instrumenta maquillaje, manipulación contable y el uso de dobles contabilidades. O sea, aquí voy a hacer un inciso, es decir, la intervención de Pedro Juez, bueno, ha dado destellos, él tiene unas publicaciones que son muchísimo más sistemáticas, ¿no? Nosotros igual lo que vamos a hacer es ver aquellas cuestiones que de toda esa sistematicidad nos hemos encontrado y que tengan, digamos, más relación y más impacto, ¿no? Porque hay algún tipo de manipulaciones o maquillajes que son más usuales, otros que son menos, y para analizar ciertas cosas pues hay pues algunas cuestiones muy concretas que se repiten, ¿no? Y un poco pues esa es la idea, ¿no? Entonces, en base a eso, analizar un poco pues lo que son las principales estrategias empresariales a ese nivel y realizar un análisis económico forense de casos asesorados y de las principales sentencias recaídas en jurisdicción social, tanto en fraude contable, económico y fiscal, descapitalización y traslado de producción y deslocalización. O sea, tenemos que terminar de hacer la selección. Voy a comentar ahora las principales que conocemos de cuestión de contabilidad B y doble contabilidad, y analizando un poco aquellos elementos que de alguna forma han servido de prueba para que en proceso de despido colectivo se decretara nulidad de despido o bueno, nulidad por ausencia de buena fe negociadora o nulidad por no haber entregado documentación de contraste en tanto se alegaba esto y luego se probó en juicio que existía esa irregularidad, ¿no? ¿Qué más? Bueno, como digo, ¿no?, también la comunicación trataremos la cuestión de la deslocalización, comentaré luego muy breve esta cuestión y, bueno, vamos a utilizar eso, las sentencias básicamente y doctrina contable a ese nivel, pues Pedro Juez, por ejemplo, es un referente a ese nivel, ¿no?, también. Entonces, entrando un pelín en la materia rápido, ¿qué se entiende por maquillaje, bueno, fraude económico contable y maquillaje o manipulación contable económica, ¿no? Pues
pues se refiere muchas veces a la cuestión de la contabilidad creativa, ¿no? Martín Molina, que es un autor también que ha escrito sobre estas cuestiones, un tratado de derecho concursal, donde hay un capítulo que habla de los mecanismos de maquillaje contable. Pues eso, habla de la denominación de contabilidad creativa, es un término elegante, que con ello se quiere evitar las referencias a usos, a esas prácticas perniciosas contables por sus verdaderos nombres, ¿no? Como son artificios contables, manipulaciones contables, fraudes contables o incluso delitos contra el patrimonio, ¿no? Como veremos luego, algunas cuestiones van en relación a... Son 10 minutos. Ah, perdón. Porque hay ponentes que no... O sea, comunicación no se presentan, ¿vale? Bueno. Aquí ponen 5, Que hay solo 6 comunicaciones en vez de 10, con lo cual hemos dado un poco más de margen. Pues eso, ¿no? Hay mucha relación entre la irregularidad contable, evidentemente, y el fraude económico con delitos, ¿no? Con delito contable específicamente, delito de falseamiento de las cuentas anuales o delito fiscal, etcétera, ¿no? Bueno, como decía, ¿no? Se habla muchas veces de maquillaje cuando realmente estamos hablando de otro tipo de cosas más serias, ¿no? O sea, se utiliza eufemísticamente. Vale, dicho esto, ¿qué quería señalar sobre mi experiencia, nuestra experiencia sobre estas cuestiones? Y muy en relación con la documentación que se dice de pedir, ¿no? Documentación productiva. La cuestión de la documentación productiva es crucial porque una de las vías para detectar irregularidades de ese nivel es cuál es la producción real y cuál es la producción declarada, ¿no? En alguna sentencia se refleja un poco esta cuestión. Por tanto, la comparación de la producción física con la monetaria, ¿no? Y la producción física pues va también, o sea, va en relación a, como ha dicho Héctor, ¿no? Unidades de producción, va en relación a albaranes de servicios prestados, depende de la actividad productiva de la empresa, pues genera un tipo de documentación productiva u otra, ¿no? Entonces, esa comparación es la que de alguna forma nos puede aproximar. Evidentemente tienes que disponer de precios que utiliza la empresa, que esto... pues bueno, a nivel judicial nos los han dado y por tanto hemos podido hacer cálculos aproximativos de cuál es el margen de fraude existente. Bueno, a partir de esta cuestión, esto se refleja de una forma regular o irregular en la contabilidad, ¿no? En asientos contables ficticios o diferentes, tanto en su objetivo concreto como en las cifras que se reflejan ello, ¿no? Y luego ya pasamos a otro nivel cuando hablamos de aspectos más financieros, como por ejemplo un caso que no está en la sentencia, pero que también hemos gestionado, estoy pendiente de ratificación de la pericial en ámbito concursal, cómo se instrumentan, por ejemplo, préstamos que realmente es una transferencia directa de recursos de una empresa a otra del grupo, ¿no? No es un grupo vertical, es un grupo horizontal, así como familiar, y descapitalizan la empresa por esa vía, ¿no? Directamente, es un poco cutre, pero claro, si no va alguien y le mete mano al tema, pues no se descubre, porque con las cuentas anuales no lo puedes detectar solamente con las cuentas, ¿no? Tienes que ver cómo se ha movido esto. Entonces, muy rápidamente las sentencias. La muy famosa de Curvimetal, del tribunal que ratifica el Tribunal Supremo, que viene del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, parte del hecho Prado Quinto, pues habla de cómo se vienen atendiendo pedidos de diversos clientes en términos de cuyas operaciones quedan constancia en la contabilidad, el precio de los materiales suministrados satisfecho directamente en metálico por los compradores. Esto se reproduce en otro tipo de casos. Habla también, yo creo que de interés, ¿no? El tema de la cuestión de la testifical respecto a la intervención directa y conocimiento personal de los hechos, ¿no? La gente que trabaja en departamento de transporte, departamento administrativo, etcétera, ¿no? Que conoce un poco estas cuestiones, o sea, lo da como bueno, ¿no? En ese sentido. Y bueno, como sabéis, es la decretar la unidad del despido colectivo, aparte de grupo patológico, y la ratifica el Supremo, bueno, generando esa doctrina a ese nivel, ¿no? Otra sentencia
Bueno, esta no he dicho, de Aragón 12 de diciembre de 2012, la del Supremo 18 de febrero de 2014, una sentencia del País Vasco de 8 de julio de 2014 que llevó el sindicato ELA, de Pastelería Chave, donde también anula el despido colectivo la sala por mala fe negocial, al no haber entregado, o sea, al haber escondido la contabilidad real, ¿no? Entonces, entre los hechos probados, aquí se centra más en los ingresos en efectivo en cuentas bancarias, ¿no? Que su origen es desconocido, pero evidentemente por otros elementos fácticos de la sentencia viene de dinero no declarado, ¿no? Aquí utilizan, por ejemplo, la comparativa de los kilovatios de energía utilizados, que no varía de un año a otro, pero en cambio la producción sí, o sea, las ventas, perdón, sí que varían sustancialmente, ¿no? Y entonces, digamos, se arma un poco el argumento y la prueba de esto a ese nivel, ¿no? Vale, por último, una sentencia nuestra, que ya hemos comentado, de TSJ de Andalucía, centrándome en la cuestión concreta. La operativa habitual de la empresa es vender parte en negro, tiene unos costes reales X y evidentemente las ventas no llegan a cubrir los costes, con lo cual necesita mes a mes ir inyectando liquidez. Entonces esa liquidez se introducía de forma fraudulenta e irregular en cuentas me invento una cuenta de bancos como si tuviera un crédito bancario a corto plazo de 620.000 euros, o me invento como que está pendiente de entregar a cuotas sindicales 53.000 euros. Hay alguna cosa que viene específica en la sentencia, otra no, es de la pericial, pero bueno, un poco para que os deis una idea, ¿no? El mecanismo. Este tema lo hemos vuelto a sacar en otros 7 despidos objetivos posteriores a la remisión de este nulo. Y bueno, un poco también en esta línea, sistematizando un poco más el cálculo, en este caso de producción física vendida, con precios que nos entregaron vía judicial, y bueno, estimamos medio millón de euros, entre medio y un millón anual de euros de dinero negro generado. Bueno, en fin, la idea de la ponencia de la comunicación es un poco esta. El otro bloque gordo, por así decirlo, sería descapitalización y otros mecanismos, y deslocalización. Y acabo con lo de la deslocalización. La mayoría de sentencias que han salido, que yo he leído al menos, sobre cuestión de la deslocalización, argumentan, una de CGT, de GSS Line, si no recuerdo mal, que no es posible deslocalizar la producción de teleoperación en tanto hay beneficios, y sino que me corrija alguien en la sala, de 2012, y luego otras sentencias más de ámbito productivo. En Cataluña hay una que está en catalán, la sentencia, y hay que traducirlo, pero lo que viene a decir es que el estatuto no contempla la causa productiva, o sea, que la deslocalización sea una causa productiva, y que copiar la fábrica en Rumanía, de la que está en Barcelona creo que es, esto no es causa legal. En ese caso dan el nulo por el tema de la documentación, pero en todo caso, pues eso, no es aceptado, digamos, por la jurisprudencia que yo conozco, la cuestión de la deslocalización, y por lo tanto entiendo que es una vía de defensa a potenciar. Muchas gracias. Las ponencias que se van a leer, porque si no... ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarle a Luis, yo creo que personalmente la manipulación contable es fácilmente aceptable, entre comillas, en empresas pequeñas, ¿no? Pero en las grandes yo creo que es una proporción absoluta, una proporción exagerada, que ellos mismos pueden controlar. Yo preguntaba, ¿la manipulación es de alguna manera sopesar el tipo de empresa? Perdón. Decía si en la comunicación tenéis previsto hacer una especie de baremación, si son empresas pequeñas o empresas grandes las que las salas de judiciales reconocen las sentencias, porque puede ocurrir que al final sea el robagallinas, ¿no? Bueno, te lo digo ya. O sea, al ser sentencias, bueno, primero, nos centramos en las sentencias, hay muchos casos y además hay escrito Enron, bueno, a nivel fuera del Estado español y también aquí,
pero sí son casos de pymes. Bueno, si es el roba gallinas o no, depende, porque claro, la pyme de 60 trabajadores de un pueblo X de Andalucía, claro, es un poco el jefe local, ¿no? Quiero decir que la economía local y todo el pueblo, por así decirlo, ha pasado por esa empresa. Entonces, o sea, que eso o sea, a la hora de mirarlo, entiendo que es un poco relativo, pero sí que es cierto que son empresas de menor tamaño. Yo también entiendo que la más gran empresa utiliza más instrumentos financieros, ¿no? Noticias de todo tipo, no voy a entrar en precios de transferencia. Yo también tengo claro que hay transferencias físicas que no se reflejan monetariamente, ¿no? Entonces, de ahí, porque lo he visto en esta empresa pequeña, no lo he explicado, pero es un grupo y parte del fraude, por así decirlo, se escapa entre la transferencia de una empresa y la otra del grupo. Entonces, si esto sucede en una pyme así, pues yo creo que en la gran empresa también. O sea, tú fabricas aquí, no reflejas contablemente todo lo que has fabricado aquí y lo vendes en otro país. ¿Y quién te va a controlar eso? ¿Lo controla un comité de empresa no representante de los trabajadores? Hacienda, no lo tengo claro, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión. Bien, pues pasamos a la siguiente comunicación, excepciones negociadas, que lo presenta Isabel. Bueno, no sé. Vale, de acuerdo. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Ana Isabel Fernández, de la cooperativa Autonomía Sur de Sevilla, y mi compañero Luis Ocaña, que no ha podido venir, y yo hemos elaborado esta comunicación en relación a las excepciones negociadas, a los convenios que se pueden establecer para fijar la jornada del personal al servicio de extinción de incendios. Esta temática concretamente versa sobre una directiva. Se trata de la directiva 2003/88. En esta directiva lo que se establece es que el periodo durante el cual el trabajador permanece en el trabajo a disposición del empresario y en el ejercicio y actividad de sus funciones deben estar conforme a la legislación y prácticas nacionales. Para empezar, quisiera señalar que, como ya vosotros sabéis, la jornada y el tiempo de trabajo es una condición de trabajo y a la vez es una institución que regula y contribuye a la protección y salud de los trabajadores. Esta condición de trabajo y, a su vez, institución para la salud en el trabajo viene regulada en varias normas, tanto de la Unión Europea como del derecho internacional. En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 31, se establece que todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad. Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima de trabajo y a periodos de descanso diarios y semanales, así como a un periodo de vacaciones anuales retribuidas. Por otra parte, el Tratado de la Unión Europea establece en el artículo 151 que el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso. Asimismo, en el artículo 2 de la Carta Social Europea del Consejo de Europa del año 1961 exige a los Estados miembros que garanticen una razonable duración diaria y semanal de las horas de trabajo. Si nos remontamos mucho más atrás, encontramos la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo del año 1919, que en su preámbulo establece la reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, se establece en 8 horas diarias y 48 horas semanales. En total, en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo encontramos 39 artículos relacionados con el tiempo de trabajo y con la jornada laboral.
Todo ello viene a decir que es una temática muy importante dentro del derecho laboral y, sobre todo, tiene esa doble vertiente de condición y derecho de los trabajadores a la salud en el trabajo. Pues bien, como ya venía anticipando anteriormente, la Directiva 2003/88 lo que se viene a regular es un mínimo que deben respetar todos los Estados miembros. Esos mínimos se establecen de la siguiente manera. La Directiva Europea, como ya he anticipado, es plenamente aplicable al caso de los bomberos de la Administración Pública. ¿Por qué? Pues porque se establece así en el artículo 1.2.3 y por la sentencia de 22 de junio de 1989, caso Costanzo, y de 11 de enero de 2007, caso ITC. ¿Y el contenido concreto de la directiva? Pues la directiva dice que la duración máxima semanal de trabajo debe ser de 48 horas, incluidas las horas extraordinarias, un periodo de al menos 4 semanas de vacaciones anuales retribuidas, una pausa de descanso para un trabajo diario superior a 6 horas, un periodo mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas en el curso de cada periodo de 24 horas, un periodo mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas a las que se añaden 11 horas de descanso diario, un máximo de 8 horas como media por cada periodo de 24 horas de trabajo nocturno. Esto es lo que establece la directiva y, como ya he comentado anteriormente, es lo que todo Estado miembro debe respetar. Es decir, las normas nacionales no pueden alterar esto que se establece en la directiva. Sin embargo, en el caso concreto por el que nosotros hemos elaborado esta comunicación, lo que tratamos son las excepciones a esta directiva. Por cuanto este es el mínimo, pero en el artículo 17 de la propia directiva se establece que en determinados servicios, como por ejemplo el servicio de extinción de incendios, se pueden establecer algunas matizaciones. Estas excepciones son las siguientes. Si el artículo 16 nos dice que no podrá durar la jornada laboral más de 48 horas semanales, en ciertos casos se podrá ampliar hasta en un periodo de 48 horas semanales en un periodo de 4 meses. Sin embargo, en ciertos casos se puede ampliar el periodo de referencia hasta los 6 meses y por convenio o pacto colectivo se podrá ampliar hasta un periodo de 12 meses. En este caso es en el que, en el caso concreto de los bomberos, se pueden establecer normas mediante negociación colectiva para que esa compensación, para que esa norma en materia de jornada y descanso sea establecida mediante representación de los trabajadores y la Administración Pública. ¿Cuáles serían los requisitos para la aplicación de estas excepciones? Pues en virtud de los procedimientos legales o reglamentarios mediante convenios o acuerdos entre los interesados, principalmente, y sobre todo hay que tener en cuenta que no se podrá establecer una compensación económica, es decir, toda compensación debe hacerse por descanso, porque si no la directiva carecería de su principal finalidad, que es la de proteger a los trabajadores en su salud y en la prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, los requisitos principales es que se respeten las normas reglamentarias en la vía de procedimientos negociados y que en ningún caso se podrá pactar la compensación de esa jornada que se excede por una compensación económica. Y nada más, estamos en vía de desarrollar la comunicación, es en colaboración con mi compañero y como él no ha podido venir, pues sería esta la presentación que nosotros teníamos preparada. Perfecto. ¿Alguna pregunta o aportación? Sí, yo, por ejemplo, soy bombero forestal, precisamente, y nosotros trabajamos en el Ministerio... Bueno, yo soy bombero forestal, soy Luis de CGT, Traxa, y precisamente trabajo, se me da este caso. Bueno, nosotros está regulado, trabajamos para el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y está regulado también los descansos, que podemos trabajar
máximo 12 horas, incluyendo descansos, también hay que incluir descansos, dentro de nuestra jornada laboral en un incendio. Digamos que también, de alguna manera, también pues nos protege, porque está estudiado que el cansancio es una de las causas por las que luego ocurren los accidentes, ¿no? La gente se descuida cuando pasan las cosas. Y nosotros tenemos una directiva, creo que es la 16 Bravo, que precisamente va en esta dirección, que solo podemos trabajar 12 horas en un incendio. Es tener presencia realmente. Claro. Y nada más. La normativa esta que se está comentando también tendría en cuenta la distribución irregular de las jornadas. La distribución irregular de las jornadas, si tendría la normativa, si tendría cabida toda la distribución esa. Claro, lo que altera, es decir, existen unos mínimos en la directiva que no se pueden alterar en ningún caso, ¿vale? Y luego lo que se podría alterar mediante convenio colectivo serían únicamente aquellos servicios como, por ejemplo, el de extinción de incendios. Es decir, se tienen que dar como dos requisitos. El requisito de que el trabajo que se preste sea uno de los servicios en los que se puede hacer una excepción a la directiva y si se puede entrar en esa excepción, entonces se puede pactar cualquier tipo de cambio o modificación. Las condiciones en que se puede alterar, pues sería teniendo en cuenta un periodo de 12 meses, únicamente se puede establecer un acuerdo para 12 meses, ¿vale? Y se tendría que compensar siempre y en todo caso por descanso todo lo que se altere. Otra aportación en este sentido. Nosotros, curiosamente, nos pasa un poco al revés. O sea, por convenio, en el convenio Traxa, no se pueden compensar económicamente las horas extra. Se compensan con vacaciones, pero a nosotros, cuando estamos en periodo de incendios, precisamente, sí que las horas extras nos las pagan en metálico. Es una contradicción, a lo mejor, no sé si a lo mejor de dudosa legalidad, pero... Se podría hacer algo sí, no, pero... basándote en la directiva. Es curioso. Uh-huh. Pues... Pasamos al siguiente. Vale, pues muchas gracias y gracias a la organización.